La prédica y el mensaje de esta tarde le ha titulado con una pregunta para cada uno de nosotros y es, ¿tienes claras tus prioridades? Y está basado en el libro de Ageo, específicamente en el capítulo 1. Y es que muchas veces el libro de Ageo o los libros de los profetas menores y menor, no por ser un profeta de menor rango, sino porque el texto, el libro, es un poco más, es más pequeño que otros libros, como por ejemplo de Daniel, de Ezequiel, de Isaías. Y muchas veces cuando leemos o estudiamos la palabra de Dios y la Biblia, pasamos por alto estos profetas menores, o no le damos la importancia o el análisis o los escudriñamos como de verdad se merece este y cada versículo de la Biblia. La Biblia está lleno de tesoros, está lleno de mensajes que tenemos que tratar de escudriñar y estudiar y aplicar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y eso nos pasa, muchas veces centramos nuestra atención, nuestros estudios bíblicos, nuestras prédicas en otros libros o Nuevo Testamento y nos saltamos estos pequeños tesoros que la Biblia nos muestra y que quiero compartirles el día de hoy. Y bueno, recordemos que Mateo 24:35 claramente nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es que a pesar de que el libro de Ageo fue escrito hace muchísimos años, aproximadamente en el año 520 antes de Cristo, la enseñanza que quiero compartirles hoy que nos da el Señor es aplicable 100% para hoy, en hoy 2026. Recordemos también que Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, trasciende el tiempo y debemos de estudiarla y conocer qué nos quiere enseñar Dios a cada uno de nosotros hoy para nuestra vida. Segunda Timoteo también nos complementa en 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es solamente a través de la palabra de Dios, de la verdad de la escritura, es que vamos a poder avanzar en este proceso de santificación y poder vivir una vida agradable para el Señor, que es lo que quiere para cada uno de nosotros. En nuestras vidas ajetreadas, les pregunto y me pregunto yo, ¿están claras nuestras prioridades en nuestra vida? Si el Señor Jesucristo nos preguntara a cada uno de nosotros hoy, ¿cuáles son tus verdaderas prioridades y a lo que le dedicas más tiempo? ¿Qué le contestaríamos? Realmente, si nos ponemos la mano en el corazón, ¿qué contestaríamos? Muchos de nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y nuestro número uno en la vida, nuestra prioridad, pero tendemos a dejar cosas eh, de este mundo y en el día a día nos consuman la mayor parte del tiempo. No solo el tiempo, sino las energías, ¿sabes? Nuestras fuerzas, a tal punto que realmente no podemos centrar nuestra verdadera atención en las cosas celestiales, en lo de arriba y en el Señor. Muchas veces puede ser nuestro trabajo, pueden ser nuestros pasatiempos, nuestra comodidad, puede ser el ejercicio, nuestras actividades de ocio. eh, y qué decir hoy, el tiempo que pasamos muchas veces en las redes sociales. A veces preferimos faltar a una reunión presencial, a veces preferimos no escuchar una reunión virtual, un estudio bíblico o un tiempo de oración por otras actividades. Y que en realidad, si lo analizamos y lo ponemos en perspectiva, son pequeñeces o no son comparables o que podríamos hacer en otro momento con las cosas de Dios. Ageo, profeta del Señor, y lo vamos a ver más adelante en los capítulos, cuando él daba ese mensaje al pueblo de Dios, siempre decía así: así ha hablado Jehová de los ejércitos.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, así dice el Señor. Vino palabra de Jehová a mí. Es decir, cuando Jehová exhortó al pueblo, nunca dio opiniones de él, ni palabras de él, sino que siempre transmitió las palabras de Dios al pueblo. Y esto es muy importante, ya que es hoy lo que Dios quiere que nosotros sepamos y aprendamos qué hacer, porque viene de Dios. Para tener un poquito de contexto, en el tiempo del profeta Ageo, corresponde a la época posterior al tiempo del cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Recordemos que debido a la constante desobediencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios permitió que el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyera el templo de Jerusalén en el año 586 a.C. aproximadamente y llevó cautivo al pueblo de Israel al exilio por 70 años. Después de esos 70 años y cumpliendo profecías de Isaías y de Jeremías, Dios movió en el corazón de Ciro, que era el rey persa en su momento, a emitir un decreto en el año 538 a.C., permitiendo el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén y a reconstruir el templo que había sido destruido. Y también es complemento del libro de Ageo, Esdras y Zacarías, por lo que recomiendo posteriormente también hacer la lectura de estos libros para poder tener más detalles y verlo cómo se complementa la lectura. En Esdras se nos dice que en el inicio de la reconstrucción del templo, cuando los judíos, ¿verdad?, regresaron nuevamente a Jerusalén, estaban llenos de gozo, de alegría e inclusive levantaron una ofrenda voluntaria para poder iniciar esa reconstrucción del templo. En Esdras se nos describe cantidades de oro, cantidades de plata, y que si lo traemos a valor presente y a moneda, a dólares, por ejemplo, solamente la cantidad de oro que voluntariamente dio el pueblo judío para levantar el templo, a hoy sumarían varios millones de dólares. Imagínense en el gozo que tenían en su momento el pueblo de Dios de poder servir a la obra de Dios, volver a reconstruir el templo. Sin embargo, aproximadamente 2 años después de haber iniciado esa reconstrucción del templo, quedó en pausa por más de 14 años. Es decir, como decimos aquí en Costa Rica, lo dejaron a medio palo, es decir, sin terminar, inconcluso. Es decir, el pueblo de Dios pasó de estar súper contento, concentrado en querer agradarle al Señor y enfocándose en las cosas de Dios, a enfriarse y volver las miradas hacia ellos y hacia otras cosas fuera de Dios. Dice Ageo 1:2, exhortación a edificar el pueblo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, en este momento ya el pueblo de Dios había regresado a Jerusalén posterior al cautiverio, como dijimos antes, hace aproximadamente ya 18 años. Y las labores del templo tenían 14 años en pausa. Entonces, así como se los leí anteriormente, pongamos atención a lo que dice Dios en el versículo 2. Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros y por supuesto que en su momento del pueblo judío. Sabía que el pueblo estaba inventando excusas para dilatar o atrasar y no terminar la reconstrucción del templo. Se decían a sí mismos que aún no era el tiempo de reanudar las obras del templo. Y qué interesante la excusa, ¿verdad? No fueron excusas como, por ejemplo, lo que uno podría pensar. Faltaban materiales, no tenían, faltaba gente para trabajar,
hacía falta dinero o había peligro de que otros pueblos enemigos vinieran a invadirlos y hubiera guerras. No, hicieron que la excusa sonara espiritual, como diciendo, aún no es el tiempo de Dios, como si nosotros o si ellos fueran los dueños del tiempo, ¿verdad? Qué interesante. Y veamos otro detalle. Dios se refirió a ellos como este pueblo. No dijo mi pueblo, dijo este pueblo. Claramente, Dios vio sus excusas, sus malas prioridades, su corazón y notó que no estaban viviendo como su verdadero pueblo, como el verdadero pueblo de Dios. Así que es importante aclarar que estas personas fueron las que decidieron años atrás regresar a Jerusalén desde Babilonia. Es decir, fueron las personas, los judíos más comprometidas en el momento con el Señor para hacer la obra de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque es probable que posterior a sus 70 años de exilio, muchos judíos, y que eran también parte del pueblo de Dios, se hayan quedado en Babilonia, porque ahí habían hecho su vida, ya tenían más de 70 años de estar ahí viviendo, estaban en su zona de confort, posiblemente tenían casas, tenían trabajos. Pero no, el pueblo que regresó a Jerusalén y que había iniciado la reconstrucción del templo y que posteriormente lo dejó pausado por más de 14 años, fueron los que en su momento estaban más comprometidos con Dios, pero fueron los que se enfriaron. Y esto aquí es un mensaje para nosotros. Recordemos que el templo de Dios, en aquel momento, Dios habitaba ahí y mostraba su gloria y su presencia. Y el tenerlo en ruinas por tantos años, eso quiere decir que el pueblo de Israel estaba menospreciando esa gloria y esa presencia de Dios. Porque si hubieran tenido un anhelo verdadero y ferviente por Dios, no hubieran pausado esa obra que se les encomendó por más de 14 años. En los siguientes versículos nos dice así. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vemos que el pueblo había empezado a enfocarse en sus propios intereses, dejando al Señor en un segundo lugar. Se preocuparon más por la construcción de sus propias casas y descuidaron lo más importante, el templo de Dios, donde habitaba la presencia y la gloria de Dios. En los años transcurridos desde su regreso del exilio en Babilonia, habían desatendido la casa del Señor. Y por eso puse esa imagen donde se ve el contraste, donde está una casa súper adornada, súper bonita, en esa época lujosa, y al fondo, descuidado, el templo de Dios. El pueblo decía que no era tiempo de reconstruir el templo, pero con sus acciones decían que era tiempo para vivir en casas bonitas, en casas reconstruidas, en adornadas. Mientras tanto, el pueblo donde Dios habitaba y mostraba su gloria continuaba a medias. Ageo estaba dirigiendo el mensaje de Dios a los israelitas que se estaban poniendo primero a sí mismos antes que a Dios. Y es que hay que tener claro, el pecado no era vivir en casas lujosas o adornadas o vivir cómodamente, sino buscar su propia satisfacción e intereses antes o primero que ocuparnos de las cosas de Dios. Y ojo con eso, porque nos puede estar pasando, nos podría pasar si nos descuidamos. Que empecemos a nosotros a enfocar nuestra mirada, nuestro tiempo, nuestras mayores energías, fuerzas en cosas de nosotros y dejamos las cosas del Señor en un segundo plano. Y es que el problema era simplemente prioridades mal ordenadas. ¿Se acuerdan el título? ¿Están claras tus prioridades? El problema era que
el pueblo de Dios tenía malas sus prioridades. Estaban satisfechos con dejar que la causa del Señor sufriera a expensas de su comodidad. En cambio, no deberían de haber sentido descanso hasta que la obra del Señor fuera tan próspera como la de sus vidas personales. Deberían de haber estado dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios como lo estaban para alcanzar sus lujos, su comodidad personal. Si lo ponemos en balanza, claramente vemos que el peso se estaba yendo hacia otro lugar y no hacia las cosas de Dios. Y es que cuando descuidamos a Dios por nuestros propios intereses, hacemos un terrible cambio, un trueque, un canje. Sustituimos al creador por la creación. Y es aquí donde el enemigo se aprovecha. Satanás hace y es especialista en que nos enfoquemos más en las cosas del mundo que en nuestra relación con Dios. Y eso nos puede traer consecuencias. Ageo declara en su versículo 6 que muchas de las dificultades que el pueblo de Israel estaba enfrentando en ese momento eran resultado directo de su desobediencia. El versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Creo que está claro, ¿verdad? A veces nuestras prioridades están fuera de orden. Y sí, parece que no sufrimos dificultades financieras. En esos momentos, nunca debemos de asumir la misericordia de Dios. Ojo, cuidado con eso. Debemos devolvernos siempre a Él y reordenar nuestras prioridades antes que nuestro Señor, en su misericordia, necesite de algún evento que tal vez no nos guste tanto para volver a llegar a nosotros y que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Si nuestras prioridades están equivocadas, nada nos va a satisfacer. Cada logro pronto nos va a pedir algo más, algo que realmente no vamos a poder satisfacer nunca. Nos llena tal vez en primera instancia al de satisfacción, pero nos va a quedar siempre un vacío que solamente podrá ser completado y satisfecho plenamente si ponemos a Dios en primer lugar y nos esforzamos por eso. Esto, creo yo, que parece mucho en nuestra época, ¿no? Y así como está escrito en este versículo, también lo vemos en muchas personas. Vemos que las personas trabajan, se afanan, muchos no les alcanza o muchos nunca están satisfechos. Pasan estudiando, siempre quieren más, están trabajando, quieren trabajar más, tienen, pero tienen más, tienen una cosa, quieren dos, tres cosas. Y ahí es donde hay que prestar atención. La clave, una de las claves del mensaje de hoy, medita sobre tus caminos y el resultado de ellos. Debemos de hacer una introspección, analizar a la luz de la palabra de Dios y ser sinceros con nosotros mismos, pero sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. ¿De verdad le estamos dando el lugar correcto a Él en nuestras vidas? ¿Es el primer lugar o es a medias? El versículo 7 nos dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es la clave que le dio Dios al pueblo de Israel en el año 520 antes de Cristo? ¿Y cuál es la clave que nos pide nuestro Señor Jesucristo hoy, 2026, 15 de agosto de 2026? Meditad en nuestros caminos. En primera instancia, el Señor a través de Ageo le pidió al pueblo de Dios que considerara en qué dirección se dirigían sus vidas.
y si realmente querían seguir de esa manera. La causa de los problemas y de las dificultades eran las prioridades equivocadas. El pueblo de Dios sufrió dificultad tras dificultad porque la bendición de Dios no llegaba por no tener las prioridades alineadas correctamente. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que meditar verdadera y sinceramente y de corazón. Analizarnos dónde están mis prioridades y consultarle a Dios. Si actualmente este es el camino que pensamos, las decisiones que nosotros estamos tomando en este momento, lo que realmente Dios quiere para mí, o hay que hacer un pequeño ajuste, o hay que hacer un gran ajuste. Y luego de la introspección, Dios nos da una instrucción clara y directa, como lo dice en este versículo. Vayan, traigan y reconstruyan. Órdenes inmediatas. Dios exigía en su momento al pueblo de Dios y nos exige obediencia ahora, hoy, no más tarde, no mañana. Era el momento de que el pueblo de Dios comenzara a preocuparse por agradarle a Él en lugar de complacerse a sí mismos. En sus bonitas casas y vidas prósperas ya se habían complacido ellos y ahora era el turno del Señor. Y eso mismo nos está pidiendo a nosotros. Dios también le estaba diciendo al pueblo de Israel que lo hiciera con el corazón correcto, un corazón que quisiera agradarlo y glorificarlo a Él. Y también nos llama a Dios eso hoy a nosotros. Cuando las prioridades no están bien o cuando Dios no fue la prioridad, nada funcionó bien. Los israelitas pudieron lograr cosas, sí, construyeron sus casas bonitas y prósperas, pero no les llenó, fue pasajero. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces creemos y confiamos que estamos bien con Dios, pero en realidad, y para los ojos de nuestro Señor, tal vez no lo estemos, tal vez no lo estemos. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó después de esa instrucción del Señor de meditar sobre los caminos y con la instrucción de ir a traer madera y volverse a las labores del Señor y reconstrucción del templo? ¿Qué pasó luego? Bueno, despertó el espíritu en el pueblo de Dios y las personas. Empezaron a tener temor de Jehová, de Dios. El pueblo obedeció y comenzaron a actuar conforme al mandato de Dios. Es decir, reorganizaron sus prioridades. Crecieron espiritualmente al devolver a Dios su lugar como Señor y Salvador de sus vidas. Y el versículo nos dice así. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es decir, empezaron a trabajar en lo que Dios les pidió, en la reconstrucción del tiempo. Empezaron a trabajar y a hacer caso. 23 días después de que el Señor habló a través de Ageo, cambió la actitud del pueblo de Dios. Recordemos en el versículo 1 que vino palabra de Dios a Ageo y exhortó al pueblo el día 1 del mes sexto. Y el día 24 del mes sexto fue cuando ya empezaron a trabajar. Es decir, lo que no había hecho el pueblo de Dios en más de 14 años que estuvo el templo en stand-by, ¿verdad? Sí, abandonado, lo comenzaron a hacer en 23 días, después de escuchar la predicación del Señor. Y es que es únicamente el Espíritu Santo operando a través de la palabra predicada
quien puede producir ese avivamiento genuino y despertar y cambiar esos corazones endurecidos en nosotros. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, aquí es importante recordar que Cristo ahora es el verdadero templo. Él es la manifestación de la gloria de Dios. Y al estar unidos a Cristo, como creyentes y como la iglesia en un mismo cuerpo, formamos un mismo templo espiritual, donde mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es por ello que tenemos que nosotros cuidar nuestra relación con Jesucristo, tenerlo como prioridad, tenerlo como prioridad. Ahora, me pregunto yo y te pregunto, ¿te ha dado Dios alguna instrucción o dirección, pero estás esperando porque piensas que aún no es el momento o que más tarde? ¿O estás postergando un llamado de Dios porque parece que el trabajo va a ser muy difícil? ¿O le estás dando a Dios esas migajas mientras ponen la mayor parte de tu atención en cosas tuyas y en lo que deseas o anhelas? ¿O estamos enfocados en perseguir y alcanzar dinero, bienes materiales, prestigio, títulos o todo aquello que podamos conseguir mientras descuidamos nuestra relación con Jesucristo? Y estas preguntas no es para señalar a alguien o señalarnos a nosotros o sentirnos a veces de que estamos fallando, no, sino primero para dar gracias a Dios porque aún nos da vida, aún tenemos vida y nos da la oportunidad y la palabra para poder seguir la instrucción que Dios nos ofrece en el libro de Ageo. Si hacemos una evaluación justa de nuestra vida espiritual y nos damos cuenta de que hemos priorizado cualquier otro interés por encima de Dios, es el momento de hacer introspección y luego de identificar, entregar y reconstruir. Identificar primero aquellos ídolos en nuestra vida. Llámese educación, llámese trabajo, llámese deporte, pasatiempos, adicciones, comodidades, lo que usted quiera llamarle. Siguiente paso, entrégaselos a Dios, ponlos delante de Dios, a sus pies. Pidamos perdón por tener nuestras prioridades desordenadas. Y paso 3, reconstruyamos y fortalezcamos la relación con Dios al obedecer sus mandamientos mediante la oración, el estudio de la palabra, la congregación. Así como los israelitas crecieron espiritualmente cuando volvieron a Dios y empezaron la reconstrucción del templo, nosotros también encontraremos una nueva y más profunda llenura en Él si volvemos a reconstruir esa relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Pongamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como la única y la verdadera prioridad de nuestras vidas, y todo lo demás será añadido. Y así nos lo dice la palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Si hoy sentimos que nuestra vida espiritual está seca, si estamos viviendo en automático, enfocado en las pequeñas cosas del mundo, es momento de vivir el fuego del Espíritu Santo y no quedarnos estancados en el pasado. Oremos pidiéndole a Dios que nos abra los ojos del entendimiento para que el mismo poder que resucitó a Cristo vuelva a encender la llama en nuestros corazones y nos permita gozarnos en la salvación eterna y recordar que nuestro Padre Celestial es Dios y así volver la mirada en las cosas celestiales, que es lo más importante. Antes de finalizar el mensaje de hoy, quiero compartirles un pequeño videito que preparé. Suena la alarma y el día comienza antes de que la mente termine de despertar. Carreras,
un café a medias y la sensación constante de que el tiempo siempre corre más rápido que nosotros, atrapada en el tráfico, tratando de arreglar la fachada en el espejo mientras por dentro la prisa nos consume, y al llegar, la montaña de pendientes en el escritorio, esa presión silenciosa de querer poder con todo, exigencias, miradas de desaprobación y la amarga sensación de que nuestro esfuerzo nunca es suficiente. Buscamos desahogarnos, cargar peso en el gimnasio para liberar el estrés, pero el cansancio del alma no se quita con ejercicio. Llegar a casa tampoco es descansar. Es cenar sin saborear, abrir la computadora y estirar las horas de la noche para cumplir con un compromiso más. Y de pronto, las 10:45 de la noche, rendida en la cama, la mirada se cruza con ese libro que descansa en la mesa de noche, la Biblia. Y en medio del agotamiento, el pensamiento de siempre, mañana, mañana si me tomo un tiempo para Dios. Pero el mañana vuelve a ser igual. El carro se apaga en el camino, las facturas se acumulan, los imprevistos nos abruman y la vida se nos va apagando incendios. Nos acostamos de nuevo y Dios sigue esperando en la misma mesa. Hasta que entiendes algo fundamental, Dios no necesita el tiempo que te sobra, requiere el primer lugar en tu vida. Cuando decides hacer una pausa y ponerlo a él al inicio de tu libreta, los problemas afuera no desaparecen, pero por primera vez, tu corazón encuentra verdadera paz. No dejes para mañana lo que tu alma necesita hoy. Bueno, quería compartirles ese último video, como un pequeño resumen, recordatorio del mensaje que quería compartirles en esta tarde, en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que Dios los bendiga mucho.